Vamos a darle la bienvenida al doctor Aníbal Quiroga, profesor del Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Hay varios temas de los cuales ya él ha adelantado alguna opinión, pero hay otros también. ¿Cómo está, doctor Quiroga? Bienvenido. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. A ver, desde el punto de vista político, acabamos de escuchar al ex congresista Arce en el tema de la insistencia que ha aprobado esta ley que acota la confianza en el Congreso de la República. El Ejecutivo ya ha señalado que va a pedir la interpretación del Tribunal Constitucional. Hay un espacio en el tiempo y no sabemos si serán 3, 4 meses para este pronunciamiento. Pero se habla desde el punto de vista también político, que es donde debe reposar un análisis de tranquilidad con lo jurídico, es que lo que se ha hecho es tratar de vulnerar la institucionalidad, que ya tenemos bastante y hemos tenido bastante en los últimos 5 años como para generar esta turbulencia adicional. Usted, haciendo un esfuerzo, no solamente como constitucionalista, sino desde el punto de vista político, ¿nos conviene entrar en este terreno nuevamente? Yo creo que al contrario, Mónica, esta ley que se ha dado el día martes y que ya aparece publicada en el peruano, lo que trata es de reequilibrar justamente las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, porque ya lo habíamos inclusive escuchado de las palabras del señor Bellido. Uy, lo perdimos, doctor Quiroga, a ver si hemos perdido no lo escuchamos. No escuchamos lo que nos está señalando. Estaba perfectamente el audio hasta un momento, pero vamos a ver si podemos solucionar. En todo caso, ha dado una primera respuesta ya sí, que esperamos pueda desarrollar después de la pausa cuando se restablezca el audio. Según él, esta ley, lejos de agravar un desequilibrio entre los poderes, restablece una relación entre ellos que habría sido perturbada por las fricciones que conocemos durante el quinquenio pasado. Ahora, es el argumento que también sostiene el Congreso, digamos, quienes han votado a favor de que se insista y se apruebe esta ley que acota la confianza. Vamos a ir a escuchar a los anunciantes, el gran resumen y regresamos. Son las 9:04, estamos conversando con el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien nos ha sostenido que la ley aprobada por insistencia en el Congreso restablece el equilibrio entre los poderes. Quisiera que nos explique por qué y qué cosa es exactamente lo que había restablecer, según usted, dañado durante el quinquenio pasado. Gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días, Carlos, también. Buenos días. Yo lo que creo es que, digamos, la confianza y la censura, que son las dos caras de una misma moneda, estaban dadas y se utilizaron democráticamente en los últimos 20 años. Lo que ocurrió fundamentalmente es que en septiembre del año 19, con el presidente Vizcarra, a la cuestión de confianza se le dio una extensión que no tiene en la Constitución y luego se forzó una interpretación absurda, que es con esta llamada negación fáctica de confianza, donde el presidente de la República, por sí ante sí en la televisión, decidió disolver el Congreso. Y ese fue un tema anómalo, que desequilibró los poderes del Estado y que estableció un precedente nefasto que además yo creo va a tener consecuencias muy graves para la política y la constitucionalidad del país. Eso encima, en medio de una pandemia, nos trajo una serie de pesares económicos, políticos, constitucionales y de salubridad que nos puso en el sótano de los países con peor manejo de la pandemia y peor manejo económico, en medio de una crisis política generada por eso, justamente, por el mal uso de la cuestión de confianza. Y lo que yo creo, con toda convicción, es que esta ley restituye la cuestión de confianza en una interpretación correcta. Lo que no encuentro es una relación lógica, jurídica, entre la restitución de la cuestión de confianza y la vacancia. Por más que le he echado cabeza al asunto, debe ser que pertenece a ese grupo de juristas que no sabemos nada y que no hemos leído a Kelsen, no encuentro cómo se puede hilar lógicamente el interpretar adecuadamente la cuestión de confianza con la vacancia, que es un tema totalmente distinto y que tiene que ver con el juicio político al presidente de la República por las causales que la Constitución establece. Ahora, solo por de confianza reequilibra la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Sí, no, solamente una cuestión para el rigor de la información. Digamos, usted también fue llamado a la Comisión de Constitución y es parte, digamos, de la argumentación de lo que finalmente se ha aprobado en el Congreso. Claro, hice un informe sosteniendo la validez de la ley. Ahora, yo además tenía entendido que usted había leído a Kelsen, no sé quién le ha reprochado esa supuesta carencia, pero lo que nos ha dicho
es que la confianza y la censura son dos caras de una misma moneda. Correcto. La censura se refiere a los ministros. Por eso, pero la consecuencia, Fernando, es la misma. Las dos caras no serían más bien vacancia y confianza, que es lo que el Ejecutivo intentó, enviando un proyecto de ley para que se discuta y para que se aborden las dos figuras constitucionales al mismo tiempo. ¿Por qué se rechazó eso? No se ha rechazado, don Fernando. Vacancia y confianza son cosas diferentes. La confianza tiene que ver con la permanencia de un ministro de un gabinete y eventualmente con la disolución del Congreso. La vacancia tiene que ver con la recusación al presidente de la República por alguna de las causales. Son los dos poderes del Estado, pues, ¿no? Mientras que la censura es a ministro que no es un poder del Estado. No, pues, pero es que el equilibrio, los dos fieles de la balanza, ¿no? O el fiel de la balanza en las dos bandejas está entre la censura y la confianza. La censura planteada por el Congreso hacia el Ejecutivo y la confianza planteada del Ejecutivo hacia el Congreso. Ese es el equilibrio que se da. La vacancia tiene que ver con un juicio político al presidente de la República por causales de recusación que están ahí, previstos en la Constitución y que no tienen nada que ver. Usted me dice, ¿por qué no se discutieron juntos? Primero, porque lo que se aprobó el martes es una ley, y lo que se ha presentado el martes en la mañana en la mesa de parte es un proyecto de reforma constitucional. Segundo, porque uno estaba terminando el íter legislativo en la insistencia, diríamos, estaba en el tiempo suplementario, y el otro recién empezaba la programación del partido. Y yo creo que, y como lo he dicho también, el tema de la vacancia requiere un estudio profundo, requiere un análisis constitucional, y requiere también de que se pronuncien los expertos y la Comisión de Constitución, pero en su momento. Pero en ese instante no hay una relación lógica, una consecuencia de causa-efecto entre la regulación de la confianza y la vacancia presidencial. Doctor Quiroga, buenos días. ¿Cómo está, Carlos? En la ciudad de Trujillo se ha interpuesto una acción de amparo que va contra la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Esto por la convocatoria irregular a una asamblea constituyente directa, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con el proceso de recolección de firmas que hay por parte de quienes quieren justamente establecer la asamblea constituyente y cambiar la Carta Magna. ¿Cuál es el sustento legal para la presentación de esta acción de amparo contra las entidades u organismos electorales? Bueno, lo que ocurre, Carlos, es que la Constitución es enfática, tiene un imperativo categórico en el 206 que dice toda reforma constitucional se hace en el Congreso, toda reforma. Eso quiere decir que ninguna se puede hacer fuera del Congreso. Ajá. El Congreso es el llamado constituyente derivado, designado así por el constituyente originario. Y cuando se quiere recolectar firmas para convocar directamente una asamblea constituyente que no está prevista en la Constitución, se considera que esto vulnera la Constitución y que podría llevar casi a un estatus de golpe de Estado. Entonces, hay el peligro de que el Jurado Nacional de Elecciones, desconociendo la Constitución, convoque directamente a un referéndum para una asamblea constituyente que no existe en la Constitución, pasando por encima del artículo 206, que sería el llamado a intervenir en la reforma constitucional. Entonces, ya se ha dicho que esa recolección de firmas no llega a ninguna parte, no tiene ningún efecto, pero la OMPE, lamentablemente, sin hacer ese filtro de constitucionalidad que le corresponde, pues ha vendido kits cuyo epígrafe dice Asamblea Constituyente para la reforma total de la Constitución sin pasar por el Congreso. Y por eso un grupo de ciudadanos ha considerado necesario hacer intervenir al órgano jurisdiccional para que, interpretando la Constitución, restituya las cosas en el lugar que corresponde. O sea, primero debe darse la aprobación en el Congreso, ¿no?, de este tema y luego procederse a la recolección de firmas. Esa sería la vía, según nos explica, la vía correcta. Son dos vías, o tres vías si usted quiere. Un grupo de firmas que termina en el Congreso, el presidente de la República que le pida al Congreso la reforma constitucional, como la que hemos visto el día martes, o un congresista que plantea la reforma constitucional. Eso se vota en el Congreso. Si se vota con 66 votos, el Congreso pasa a un referéndum. El Congreso pasa al referéndum. O si se vota con 87 votos, se da una segunda legislatura para, aprobado con 87 votos, dar la reforma constitucional, no la asamblea constituyente directa. Claro, y ya que usted se refería al tema del proyecto del Ejecutivo, no sé si usted está de acuerdo con este planteamiento que ha presentado el gobierno en el proyecto de reforma constitucional para que en el tema de la vacancia presidencial se elimine el concepto de incapacidad moral.
y se reemplace por incapacidad mental o física debidamente comprobada. En el tema de incapacidad moral se alega que hay un criterio de vaguedad en ese sentido que puede llevar a la vacancia del presidente por cualquier motivo. Ese es el argumento del Poder Ejecutivo. No sé si usted está de acuerdo con este planteamiento que ha presentado el Congreso. Bien, Carlos, en la doctrina hay sustento para señalar que las cláusulas constitucionales en algún caso tienen que ser abiertas. De hecho, en 200 años no han habido más que 3 vacancias presidenciales. Pero me parece muy interesante... Las últimas 2 en los últimos 20 años, ¿no? 20 y tantos años. Sí, digamos en los últimos 22 años. Ajá. Pero me parece muy interesante que el Ejecutivo plantee esta discusión. Y me parece muy importante, y también ya lo he señalado, que se abra un debate. Hay, digamos, 2 opciones. Mantener la cláusula abierta indeterminada que se concretice en cada momento, o acotarla a un tema como lo que plantea el Ejecutivo de una enfermedad mental. Yo creo que es un tema que requiere una profunda reflexión y un profundo análisis, y me parece muy interesante que este tema se ponga sobre la mesa de debate. No es un tema que hay que descartar a primera mano, requiere un estudio profundo, porque también de por medio, así como en la cuestión de confianza y disolución del Congreso, en la vacancia presidencial estamos discutiendo temas terminales, temas que son álgidos para el país. No es un tema que se pueda estar utilizando o que sea un tema manido a cada rato. Es un tema grave para la República ir a una vacancia presidencial. Claro que sí. Respecto de este recurso de amparo presentado por algunos ciudadanos, como usted nos ha recordado, ante una corte trujillana, ¿usted piensa que un recurso similar podría ser presentado contra los ciudadanos que están buscando firmas para que no haya una asamblea constituyente? Bueno, eso va a depender del interés de cada persona, ¿no? Usted sabe que el derecho a la tutela judicial efectiva corresponde a cada ciudadano. Si alguna persona cree que es una pretensión válida hacerlo, podría plantearlo también. Pero sin duda, sería ¿no? también el mismo cuestionamiento a los entes electorales, ¿no? Porque hay un kit, hay un padrón, hay una recolección de firmas, etcétera, etcétera. La diferencia está en que en un caso se dice, oye, estas firmas no valen, no convoques a la Asamblea Constituyente, y en el otro caso están viendo que no se convoque a la Asamblea Constituyente. Pero me imagino que ambas discusiones serían igualmente válidas en el Poder Judicial. De acuerdo, muchas gracias, señor Aníbal Quiroga. Recuerdo que usted es un constitucionalista que nos ha explicado que la ley aprobada en el Congreso aspira a restablecer un equilibrio entre los poderes del Estado, pero nos ha dicho también que la iniciativa del Ejecutivo de modificar los términos de la vacancia presidencial puede ser un tema que debe ser investigado con profundidad. Muchas gracias y muy buenos días, doctor Quiroga. Encantado, buenos días. Gracias, son las 9:15, momento de escuchar a los anunciantes de RPP antes de retomar ampliación de noticias.